¿Cuántos mililitros de ácido hialurónico necesito para engrosar mi pene? Esa pregunta me la hacen todos los pacientes y la respuesta sorprende a muchos. No es algo estandarizado, tiene que ser algo individualizado. ¿Qué es lo que me guía al decidir cuántos mililitros usar? ¿Cuál es tu expectativa de aumento? ¿Qué tanto va a aumentar? Entonces, ¿cuántos mililitros? ¿Cuánto aumenta? Lo descubrirás hoy conmigo. Quédate hasta el final. Vamos al video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo, trabajo en el área de salud sexual masculina. Y para ti que quieres agendar una cita conmigo, el link está en la descripción y el código QR en pantalla. Para ti que me sigues hace poco, si no lo sabías, es posible aumentar y engrosar tu miembro. Muchos creen que esto es obvio, pero otros aún no saben que es posible. Y gracias a Dios naciste en la época en la que es posible hacer esto. Hace poco tiempo no sería posible, pero la urología entró en la estética masculina. Hace cerca de 2 años y medio que vengo haciendo rellenos de pene con ácido hialurónico. La demanda está aumentando, los resultados están mejorando, los productos están mejorando. Así que todo está quedando mucho mejor establecido y cada vez más establecido y estructurado. El ácido hialurónico, para quien no lo sepa, es una sustancia que está en tu propio cuerpo, en tu piel, en tu tejido subcutáneo. Ahí hay ácido hialurónico. Forma parte de tu estructura dérmica, o sea, de la piel. Por lo tanto, llamamos a esto una sustancia biocompatible, ya que es compatible con tu estructura biológica. Biocompatible. Esto hace que la sustancia sea muy segura también, no solo por ser biocompatible, sino por haber sido probada en la práctica química por muchos años. Hace décadas que el ácido hialurónico se usa en la práctica clínica, ya sea en rellenos faciales, rellenos corporales o para la regeneración de lesiones, por ejemplo, ortopédicas, se inyecta en lesiones de ligamentos o articulares, en fin. La ortopedia lo usa mucho, entre otras áreas en las que también se puede utilizar. La estética íntima, o sea, el relleno íntimo con ácido hialurónico, ya se había iniciado hace más tiempo en la estética íntima femenina. El relleno de labios mayores para pacientes más experimentadas, o sea, de más edad, que tienen esa flacidez en la vagina y tal, ellas ya se ponían ácido hialurónico en esa región. Y hace 2 años y medio, la urología pasó a usarlo como relleno íntimo masculino, y cada vez más los resultados están siendo mejoras. Bien, doctor, pero ¿cuánto voy a usar de ácido? ¿Cuántos mililitros? Primero, ¿sabes qué es lo que hay en 1 mililitro de ácido hialurónico? Quería mostrarte algo. Aquí hay una jeringa de una marca de ácido hialurónico. Hasta aquí son 2 mililitros los que hay en esta jeringa. Con este paciente no usé la jeringa entera, así que aquí queda poco más de 1 mililitro. Entonces, en esta jeringa hay ácido hialurónico, pero tiene también un diluyente líquido en el que está mezclado, además de anestésico local para que no duela, ¿no? Por eso, cuando empezamos el procedimiento, el paciente se va sintiendo cada vez más cómodo ya que tiene anestésico, y a medida que el procedimiento avanza, el paciente siente cada vez menos molestia en todo momento. Ya es un procedimiento que molesta muy poco, ¿verdad? Sientes el pinchazo de la anestesia. Anestesiamos aquí la base del pene, ¿no? La base del pene en 2 puntos, y entramos con la cánula en esa región, en la capa profunda allí, ¿no? Debajo de una túnica llamada dartos, y vamos rellenando con ácido hialurónico. Se hace esto alrededor de todo el pene. ¿Cuántos mililitros vamos a usar, no? Esa fue la gran pregunta del video. Esto varía según el tamaño de su pene, la longitud de su pene, principalmente la longitud en erección, ¿verdad? En erección, si su pene mide 14 centímetros, 15 centímetros, debemos usar de 12 a 14 mililitros, ¿no? Es algo cercano, ¿no?, a 1 mililitro por centímetro del pene en erección, pero no es tan exacto, porque no es la única variable. Otra variable importante a considerar es la cantidad de piel que tiene el paciente. Sobre todo los pacientes postectomizados que tendrán menos piel, ¿no? Porque se quitó esa piel. Entonces, lo que llamamos piel es esa piel. ¿Qué tanto se estira esa piel aquí en el pene? Si tienes una piel más ajustada al cuerpo cavernoso, cabe menos ácido hialurónico. Si ponemos demasiado, quedará con un aspecto incluso feo, ¿no? Se verá mal. Hay que evaluar si el paciente está postectomizado. Se le quitó mucha piel, tiene la piel más ajustada. Entonces hay que ir de manera gradual, y la dosis fraccionada es lo que realmente salva esta situación, porque a menudo hay que observar cómo se comportará el ácido en ese pene, cómo se distribuirá en ese pene. Así que empiezas, decides poner 12 o 14 mililitros, no lo hagas todo de una vez, hazlo fraccionado. Primera sesión de 6 a 8, segunda sesión otros 6 u 8.
Depende de lo que se haya programado para ese paciente, porque si el tipo tiene más piel, un prepucio muy largo, más piel, el producto tiende a moverse más, a distribuirse más. Hay mucha piel, hay mucho espacio entre la piel y el cuerpo cavernoso. No sé si me explico exactamente con lo que estoy diciendo. Entonces esto hace que el producto se acomode más, se distribuya más y tal vez necesites más producto para lograr el grosor que estás esperando, ¿no? Para el paciente. Hablamos de la longitud, que guía, ¿no? La cantidad de mililitros que vamos a usar. Hablamos de la cantidad de piel, ¿no? Del cuerpo del pene. Si está operado o no, tercera variable. Si está operado o no, si está circuncidado o postectomizado o no, si tiene prepucio o no. La cuarta variable es la expectativa del paciente respecto al procedimiento. No es que yo deje esa decisión en manos del paciente. Tengo experiencia y no dejaré que digan, quiero 20 mililitros, hermano. Ah, quiero engrosar mucho, ponme 20. 20 mililitros no son para tu pene. Perderá naturalidad, perderá naturalidad. Valoro mucho la proporción y la naturalidad, más que el engrosamiento. Puede parecer extraño, pero vas a estar más satisfecho engrosando 2 centímetros de forma natural y proporcional que engrosando 4 centímetros y que sea desproporcionado y que alguien lo vea y diga, este tipo se hizo algo en el pene. No vas a estar feliz con eso. Y la quinta variable, que es muy importante, es el grado de retracción de ese pene. Vamos allá, esto es importante, ¿no? En el paciente tenemos la piel y hay una túnica muscular debajo de la piel que se llama dartos. Grábate ese nombre. Esa túnica muscular se contrae y se relaja. Ella es la responsable del cambio de tamaño del pene, de la longitud del pene flácido. Entonces, con el frío, la humedad, en el traje de baño, esa túnica se contrae y el pene se encoge todo ahí. Hay pacientes que tienen un grado de retracción muy alto. El ácido hialurónico pesa, es un líquido denso, es un producto denso y disminuye esa retracción. Él disminuye esa retracción. La contracción puede incluso existir, pero el ácido pesa ahí, lo mantiene ahí, disminuye esa retracción peniana. Pero a veces el paciente tiene una retracción muy fuerte y hay otra sustancia que nos puede ayudar, que es el Botox. La toxina botulínica en esa musculatura paraliza el músculo y disminuye bastante la retracción. Por lo tanto, cuando hablo de retracción, si pones mucho ácido hialurónico, se va a retraer y va a distribuir mal el ácido. Y una vez más, ¿cómo lo notamos? Primero, en el examen físico, puedo tener una idea de si necesitará Botox y discutirlo con el paciente. Y una vez más, fraccionamiento de la dosis. No pongas todo de una vez. Ojo con los lugares que ofrecen, digamos, 20 mililitros en la primera sesión. No hagas eso. Fracciona la dosis. Fracciona la dosis. No tengas ansiedad por entregarle al paciente todo el resultado en la primera sesión, porque no va a ser así. Tengo pacientes que a lo largo de un año ya se han puesto más de 30,000 mililitros, pero a lo largo de un año. Él va viendo cómo se acomoda, quiere engrosar más, yo veo que se puede engrosar más y entonces lo vamos haciendo, poco a poco. Normalmente no es así. En 2 sesiones le entrego al paciente lo que esperaba, alineación y naturalidad. Ese paciente se hará pequeños retoques después de 8 o 10 meses, aplicándose unos mililitros más. Por lo tanto, no se trata de mililitros, se trata de la percepción de tu propio pene. Se trata de que te sientas bien con tu pene. Y sentirte bien con tu pene te da más confianza, autoestima, no solo en la vida sexual, sino muchas veces en tu vida personal, postura, en tu vida profesional, en fin, en tu relación. Eso puede cambiar, sí, mucho, tu postura en tu día a día. Y si quieres saber qué hacer para la retracción del pene, te voy a dejar un video. Y hasta la próxima.